Disfruta el sabor de Bistro by Sebastián Áñez, con un toque francés. Pasteles Ashley Bakery, pasteles artesanales. Tridosha, inspiramos a más y mejores profesionales spa para el mundo. Edgar Chavarría, locutor. Si es único, es Tequila Cabo Único. Yasmín's Restaurant, restaurante mexicano. Queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mariano Lemus López presenta ahora a una preciosa, excelente, gran amiga y muy guapa, mi querida Leti Coppel. Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Qué gusto, es un placer volver a verte después de tantos años. Qué placer para mí, digo, lo logré, que me consideraras en esta entrevista. Ay, con mucho gusto. Leti, ¿dónde naciste? Nací en Monterrey, Nuevo León. Y No digo la fecha, no, ¿verdad? no. Nací un 8 de febrero, un día muy frío y un día muy bonito. Por eso estás tan bonita. Exacto. Oye, Leti, ¿y estudiaste dónde cuando eras niña? De niña crecí en Mazatlán, toda mi vida crecí en Mazatlán, hasta que me fui a estudiar a la universidad a México. Estudié en el DF. Y pues crecí felizmente en Mazatlán, amo mi tierra. Yo me considero mazatleca, aunque mi mamá se enoja cuando digo que no soy de Monterrey. Pero vamos a quedarnos en la primaria. La primaria, todo en Mazatlán siempre. Bueno, pero sí hubo un paréntesis ahí porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Y me fui a vivir a Monterrey, pues porque mi mamá es de ahí. Y se volvieron a casar cuando yo tenía 11 y me fui a vivir a Mazatlán otra vez. Y ahí estudié toda la secundaria y toda la prepa en Mazatlán. Muy bien. ¿Hija de quién eres? Soy hija de Ernesto Coppel y Leticia González. ¿Hermanas? ¿O hermanos? Mis hermanas, somos 3 mujeres. Me hubiera encantado tener un hermano, pero no tuve. Son Hailey y Bárbara Coppel. ¿Viven aquí? Bárbara vive en Madrid y Hailey vive en San Diego. Wow, qué padre. Sí. ¿Y tú dónde vives? ¿En Cabo San Lucas? Yo tengo 2 años viviendo en Cabo San Lucas, muy felizmente. Me fascina vivir en Cabo. Amo Cabo San Lucas. Muy bonito. Sí. La verdad es que amanecer con este mar y esta tranquilidad es inigualable. Oye, ¿a qué jugabas en Mazatlán cuando eras niña? Cuando estabas en la primaria. Yo creo que esos juegos ya no existen en los niños. Pues por eso fue muy importante. O sea, los juegos de hoy es puro Xbox y cosas de esas, iPads y iPhones. Pero tú, ¿a qué? Bueno, a mí me encantaba jugar con mis primos hermanos, que de hecho la parte de mi papá, somos 13 primos hermanos, incluyéndome a mí. ¿13? 13. Wow. Nos llevamos increíble, somos como hermanos porque crecimos juntos y jugábamos en casa de mi abuela, la mamá de mi papá, al elástico, a la bebe leche, Ajá. ¿El avión? al avión, a la traes, a los quemados, esos juegos que éramos felices. Canicas, jugaste. A la matatena, canicas no me Wow. encantaban. La matatena era máster profesional de la matatena. No me Y a los palillos chinos. Esos que eran palillos chinos, ¿no? Sí. Me encantaba. Y ahora Y ya. a ver películas de miedo con mis primos y hacer bromas. ¿Te gustan las películas de miedo? Hoy por hoy las odio, pero era adicta a las películas de miedo. ¿Cómo cuál? O sea, era Jason, Friday the 13th, Halloween, El Exorcista, Wow. las, ¿cómo se llaman? Freddy Krueger, Ajá, Pesadilla Nightmare Pero on Elm no sé Street. qué era. Todas esas era como, wow, me entretenía todos los fines de semana viendo las películas de miedo. Hoy Qué por hoy no bárbaro. te veo ni media, o sea, no. Pero viví una infancia súper feliz, la más linda del mundo. Oye, ¿qué soñabas ser cuando fueras grande, cuando estabas en la primaria, cuando estabas chiquita? Desde chiquita, cuando mi mamá me hacía así fiestas en la casa, las piñatas y así, jugaba que quería hacer mis universo. Y me ponían coronas de ese, ¿cómo se llama ese papel de aluminio? Papel aluminio.
y mi mamá me decía coronas y el cetro, ¿cómo se llama la cosa esa? Que ya no existe, o sea, ya no se usa. Y yo, bueno, me sentía una Barbie y una Miss Universo. Y bueno, no estuve tan lejos de estar en todo lo que quise hacer de chiquita y logré de grande. ¿No participaste nunca en algún certamen de belleza? Sí, claro. Cuando tenía 17 años que salí de la prepa en Mazatlán, concursé para Miss Mazatlán, gané. Y luego concursé para Miss Sinaloa, gané. Y luego concursé para Miss México. Fíjate, yo no sabía nada de eso. ¿No sabías nada de eso? No, pero ahora me estoy dando cuenta que estoy junto a una Miss. Ah, claro. Una Miss de belleza de Mazatlán, de Sinaloa. No gané Miss México, pues por ciertas razones que no quisiera decir en cámara, pero... Voy a decir algo. Yo te conocí precisamente en la Ciudad de México cuando tú representabas el papel de Barbie en la empresa de Mattel, que son juguetes. ¿Te acuerdas de eso? Obviamente que sí. Aparte era la más feliz porque me sentía la Barbie, ¿sabes? O sea, yo te tomé fotos y luego tuve la oportunidad de localizarte y entregarte. ¿Estás aquí? No, ya nada más que te consideraron para meterte a hacer Barbie de Mattel. ¡Wow! O ¿Sí? sea, yo dije, ¡wow! ¿Cuánto tiempo fuiste Barbie en Mattel? No sé, varios años, como 4. Hasta que me casé, me embaracé y olvidé. Ay, pero yo también me dediqué a la modelada y a la televisión. No sé si sabías eso. Sí, sabía. Dile al público dónde estuviste. Cuando estaba de Barbie en Mattel, estaba en una agencia de modelos que es muy amigo mío, el dueño, lo amo, se llama Oscar Madrazo. Y era y es la mejor agencia de modelos en México. Y yo llegué con él muy chiquita. No, muy chiquita, no sé, tenía 16, 17 años. Y empecé a trabajar de modelo haciendo 1000 cosas, comerciales, pasarelas, billboards. Y ahí, estando con Oscar, en Televisa, me quisieron llamar para conducir un programa de televisión y efectivamente me llamaba, que te digo que no me acordaba del que era mi jefe en esa época, Memo del Bosque, que era un lindo tipazo. Y me llamaron para conducir un programa en Telehit, se llamaba Telehit, y ahí estuve muchos años conduciendo diferentes programas en Televisa. Y después me pasé a trabajar en TV Azteca hasta que me embaracé de mi primer hijo. O sea, estuve muchos años modelando y conduciendo programas de televisión. En Azteca, ya. En Azteca, terminé en Azteca, pero estuve mucho tiempo en Televisa. Sí, pero lo último fue en TV Azteca. Sí. Qué bonito. O sea, muchos años de mi vida me dediqué a eso, que es lo que más me gusta. Yo estudié comunicación en el DF, en la Universidad de Anáhuac. A ver, platícanos, ¿dónde estudiaste de una vez? En la Universidad de Anáhuac, del norte, estudié Generación 94-98 y fue obviamente la mejor carrera que pude haber escogido porque para mi personalidad esa es perfecta. Entonces, estaba entre 3 carreras, imagínate, estaba entre psicología, me encanta la psicología. Sí, te iba a preguntar. Ajá. Yo leo a la gente en un segundo, o sea, te puedo escanear en 3 segundos cómo es todo. Y estaba entre esa, estaba entre comunicación, que es la mía, obviamente, y me gustaba mucho la medicina. Pero fíjate qué chistoso, la medicina, pero porque yo quería ser cirujana plástica, ¿sabes? Y cómo me llevó la vida a que hoy por hoy me casé con un cirujano plástico. De repente me hice uno de mis mejores amigos porque la universidad compartía, se cuenta, comunicación y medicina era el mismo edificio. Entonces compartíamos como que el área común. Entonces yo decía, ay, me encanta la medicina, ¿qué hago? No, pues olvídate. Con tu desmadre y con tu personalidad, estás perfecta. Ok, entonces ya me quedé en comunicación. Salí con súper promedio porque pues hacía lo que me gustaba. Y me encantó haber estudiado ahí. Porque al mismo tiempo que estaba estudiando, estaba trabajando, o sea, modelando y teniendo mi programa de televisión. Y me daba tiempo de salir, de divertirme, de echar relajo y pasármela increíble. Soy muy multitasking, o sea, hago muchas cosas a la vez. Qué padre. Y ahora te casas, te embarazas. Bueno, me casé con el papá de mis hijos. Tuve 5 hijos, hermosos. ¿5 hijos? Sí, 5 hijos. ¿Tienes un cuerpo de Barbie? ¿Dónde está? O sea, que era Barbie, Mariana, que se te olvida No, eso no pasa. No, oye, 5 niños, la verdad yo no te lo 5 creo. hijos y un par de gemelos, ya tengo panza, o sea, así. Yeah. Pero ya están grandes, entonces ya hoy tengo tiempo de hacer ya muchas cosas. De hecho, es el primer año que se van todos. ¿Cómo te mantienes así?
Pues mira, primero que nada, soy una persona súper positiva, porque ya de entrada a eso, y entonces tengo mucha energía. Entonces la energía, voy diario al gimnasio, trato de ir diario, obviamente. Hago deportes y mantengo una vida saludable en el aspecto en que como bien, o sea, me gusta comer bien, no como una porquería. Sí, te como una pizza y así, tipo, de vez en cuando. Pero te cuidas mucho la alimentación. Sí. Pero exagerada. No, exagerada no, pero como que siempre he sido flaca, toda mi vida he sido flaca. Si te invito unos tacos. Me los como. Pero yo desde que tengo 14 años hago ejercicio, o sea, yo nadaba a nivel nacional desde que tengo 14 en el mar. O sea, yo nadé por 4 años. Toda mi estancia nacional en la preparatoria nadé. En competencias en el mar, así 4 horas diarias. Ahora, ¿te levantas? ¿Mi rutina de hoy? Sí, ¿te levantas y haces ejercicio luego? No, me levanto, me gusta levantarme tarde, ahora que no tengo. Amo dormir. En mi caso me dicen la Sleeping Beauty. O sea, amo dormir desde que estaba chiquita, ¿no? Entonces me levanto tarde, me tomo mi café lindo, esta vista maravillosa. O sea, amo que digo Cabo San Lucas. Y luego ya pongo mi ropa de ejercicio y me voy al gimnasio. Ya llego del gimnasio, me baño y me pongo a contestar mails, hacer cosas de trabajo. Y en la tarde que ya llega mi esposo, pasamos tiempo juntos. Tengo muchos proyectos ahorita en puerta. Tengo que ahorita que ya no están mis hijos, pues ya me da mucho tiempo a hacer más cosas. Ahorita nos vas a hablar de tus proyectos y de lo que haces, por favor. Okay. Pero antes de entrar a ese tema, ¿tu esposo qué hace? Mi esposo, bueno, te digo, tengo el año que voy a cumplir un año de casada. Sí, Felizmente casada. Parte de sentirte viva y verte bien es que estés feliz y enamorada. Entonces yo estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mi esposo, estoy enamorada de mis hijos, de la vida en general. Y bueno, él es cirujano plástico, él es argentino, tiene viviendo en Los Cabos justo el 1 de octubre va a cumplir 2 años. Acaba de abrir su práctica, bueno, no acaba, la abrió hace, o sea, 1 año y medio, la abrió en marzo o abril del año pasado, o sea, tiene 1 año y medio, la tiene en Pedregal. Y bueno, él se dedica es cirujano plástico, pero su especialidad, lo que más le gusta es la cara. O sea, es el facelift facial, ¿verdad? Nariz, ojos, cara, cuello, todo. Pero obviamente hace todo lo demás. O sea, hace boobies, tummy tucks, lipos, todo, botox, fillers. Y además hace trasplante de pelo. Okay. Y además hace tratamientos para el pelo. O sea, no nomás injerta pelo, sino hace todo un tratamiento con el PRP, que es el plasma, y que te inyecta y le hace a las personas el pelo sin que te hagas injerto de pelo, a menos que ya lo necesites, que mucha gente pues ya, de plano, si lo necesites, se tiene que injertar, ¿no? Y bueno, yo trabajo con él también en eso. Te digo que tengo varios proyectos, yo soy su PR. Yo me dedico a, por ejemplo, a conseguir todos los pacientes, a hacerles el follow-up, al preoperatorio, el postoperatorio, a encargarme de que las pacientes estén bien, estén entretenidas, de que no les falte nada, de llevarlas, de traerlas, de coordinar. O sea, yo soy su coordinadora de eso en la página web, porque me gusta hacer todo eso. Entonces, vamos muy bien, está yendo increíble. Su consultorio está increíble, tenemos todos los mejores hospitales de Los Cabos, y está certificado en 5 países en el mundo. Qué bonito. A ver, ¿y tú qué haces? Aparte de ser PR. Aparte de ser PR, aparte de mis cosas, bueno, yo tengo una galería de arte. ¿En dónde? Aquí en Pueblo Bonito, que se llama Copal, y me encanta porque en eso mato toda mi tarde, o sea, en ver qué productos voy a meter nuevos, en qué está de moda, cuál es la nueva tendencia. Y vendo arte, pero vendo también otras cosas, o sea, vendo obviamente pinturas, vendo esculturas, de artistas muy famosos mexicanos. Tengo por ejemplo a Rodo Padilla, tengo a Carlos Albert, tengo arte mexicano, arte buchol, barro negro, barro blanco, onix, alebrijes, y vendo bolsas, artesanía mexicana. Muy bonito. Yo pienso extenderme fuera por Bonito, y pues es mucho trabajo porque
yo ahorita que tenía mis hijos, la verdad, no podía al 100, pero ahorita que no tengo, estoy al 100 metida en eso y estoy encantada. Me gusta mucho, por ejemplo, quiero hacer muchas cosas. Me gusta mucho el diseño de interiores. Soy muy buena diseñando. Y te digo, entre eso y lo de mi esposo, que traemos este proyecto juntos, y en mi galería, pues básicamente tengo el día lleno, ¿no? Y aparte me encanta la vida social, tengo muchos eventos que tengo que ir, que atiendo, y básicamente se me pasa el día volando. O sea. Oye, Leti, ¿cómo hago para saber lo que tienes en tu galería? ¿Tienes alguna página web o qué nos puedes decir? Tengo una página web que se llama Copal Art Gallery, by Pueblo Bonito, y tengo la empresa con mi esposo que se llama @Dr. Pedro Literas, para que puedan ¿Eso dónde está? ¿En Instagram? En Instagram, ajá. @Pedro Literas. Dr. Pedro Literas. ¿Y el tuyo es? Y el mío está también en Instagram, que se llama Copal Art Gallery, con una P. Copal. @Copal, KOPAL, Art Gallery. Ahí también estás en Instagram. Perfecto, sí, para localizarte. ¿Y algún lugar donde te pueda contactar la gente, algún email o algún WhatsApp? Sí. Bueno, preferiría darte mi mail porque es como muy privado mi WhatsApp. Mi mail es leti con doble T y, Coppel pegado con CWP, @hotmail.com. Entonces te puedo mandar un email. Porque si a mí me interesa saber qué obras tienes. No, te metes a Copal Art Gallery y ahí te sale todo lo que vendemos. Bueno, también. Entonces, sus amigos ya saben dónde pueden ver la galería de Leti. Gracias, Leti. Oye, ¿y ya soñabas tú dedicarte al arte cuando eras pequeño? ¿O? No, fíjate que en pandemia, es que nadie tenía nada que hacer. Entonces dije, se me antojó hacer algo diferente. Y la verdad es que me gusta mucho el arte, me gusta mucho decorar, me gustan mucho las pinturas. Todo el tiempo estoy cambiando algo en mi casa. Entonces me di cuenta que lo mío era el diseño de interiores. Y entonces le hablé a una amiga y le digo, ¿qué tal que abramos una galería de arte? Y me dice, ¿me va? Perfecto. Y entonces ahí estuvimos dándole hasta que de repente la abrimos. O sea, fue algo adquirido. Que siempre me ha gustado. A mí me ha gustado tener mi casa impecable, cambiarle cosas, poner cosas en las paredes. No sé pintar. No me gusta comprar arte. Entonces, sí, fue algo que siempre me ha gustado hasta que ya lo aterricé en pandemia. Muy bien, Leti, te voy a hacer una pregunta muy directa y que quiero que me contestes con la verdad. ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Muy feliz, y eso es lo más importante. Exacto. Y ese es el éxito de cualquier negocio, ser feliz en lo que haces. Hacer lo que quieras hacer en el momento presente y con ganas de ser feliz. Así es, Pues, totalmente. Leti, muy amable, te agradezco mucho tu entrevista. Ya te lo voy a dar por finalizada. Queridos amigos, les pido que por favor se suscriban a nuestra página. Se llama Gente Brillante e Interesante. Nos regalan un like, activan la campanita para que les lleguen más entrevistas y por favor compartan. Y agradezco muchísimo a la gente que de alguna manera nos ha apoyado con aportaciones, porque es la única manera que podemos mantener la calidad de nuestras entrevistas. Y lo mismo agradezco a todos nuestros patrocinadores. Leti, te agradezco mucho. Consérvate guapa, por favor. Gracias a ti, Mariano. Está muy bien. Adiós. Diles adiós. Adiós. A tu cámara, Leti. Chao. Corte. Terminamos.